Hola, ¿cómo estáis? Bien, finalmente voy a realizar este directo hablando sobre Martín Lutero y la nueva era de Acuario y que, como bien os anuncié hace unos días, pues estaba pendiente y finalmente he encontrado ahora un momento para realizarlo y de esta forma pues ampliar un poco más el sentido de lo que estamos viviendo tanto a nivel personal como a nivel colectivo y a la vez también observar, tener en cuenta las distintas resonancias que nos puede traer el estudio de Martín Lutero y en concreto de la nueva era. También decir que este es un primer directo en el que más o menos durará una media hora, en el que analizaré pues con algo de detalle pues la situación, el contexto global en el que vivió Martín Lutero y sí que veremos un poco el análisis de la carta de Martín Lutero y del Sacro Imperio Romano Germánico, entre otras cuestiones, pero será en segundo directo que analizaré con más detalle la carta de Martín Lutero y la fecha de la Reforma Protestante que se inició. Recordemos con las 95 tesis que, según dice la tradición, Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg y que con estas 95 tesis denunciaba algunos de los abusos que la Iglesia Católica Apostólica estaba ejerciendo sobre el pueblo en general, sobre los creyentes y en concreto sobre aquellos que compraban lo que se denominaban las indulgencias, es decir, el perdón de Dios. Y es en base a esta cuestión, a la cuestión del perdón de Dios, que se amplifica y se lleva a cabo lo que es la reforma protestante y que, como digo, pues fue Martín Lutero quien inició con estas 95 tesis pues la revolución tan profunda, ¿no? A la vez también tan profunda que se dio en ese momento en Europa y que más tarde pues dio lugar a la nueva configuración del mundo en general. Para ello, pues también decir que algunos de los estudios que recomendaría al respecto serían por ejemplo, el de Después de Dios, de Mark Taylor, un libro que editó Siruela y que habla justamente pues con profundidad observando, analizando la relación entre protestantismo y economía, política, liberalismo, etc. Con lo cual este es un libro pues, que os recomiendo muchísimo. Otro libro es el clásico de Max Weber, La ética protestante en el capitalismo. Max Weber, recordemos, sociólogo de gran importancia y que justamente pues, hace un análisis de la relación entre religión, entre protestantismo y capitalismo y que como iré señalando pues nos puede ir dando ya unas pinceladas de cómo Martín Lutero con su sola, digamos, su sola acción, el hecho de clavar estas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, cómo supuso una ruptura en el eje, en el centro, digamos, de la cristiandad y cómo a partir de aquí pues inició lo que bajo mi punto de vista pues podríamos denominar como los inicios sería como el precursor de la nueva era en la que ahora estamos entrando. Algo que tampoco no voy a entrar ahora en detalle, ni en esta primera parte ni en la segunda parte, ya que lo voy desgranando a medida que voy haciendo directos, hablando sobre Plutón en Acuario y sobre la nueva era de aire que se inició en el 2020 y que podéis revisar pues el vídeo que hice anteriormente sobre este tema, hablando sobre Plutón en Acuario, sobre la entrada de Plutón en Acuario desde una perspectiva filosófica e histórica. Pero como digo, pues este momento de ruptura que se produce justamente pues esto en el siglo XVI con Martín Lutero y con el inicio
del protestantismo, pues da origen a una concepción del mundo de la que ahora estamos totalmente, o sea, bebemos totalmente y a la vez estamos totalmente inmersos, aunque no nos demos cuenta. Y por eso también, pues para mí es interesante poder recuperar lo que es el pasado, lo que es la tradición en sí, ¿no? Y observar cómo se han ido resolviendo momentos cruciales de la historia y de la humanidad, y en este caso sin duda nos encontramos hoy día en una encrucijada diría de proporciones bíblicas, pero bueno, proporciones bíblicas o proporción mundial, ¿no? O sea, global, ¿no? Y estamos ante el abismo, ante una encrucijada, como digo, de fuerte raigambre historicista, por un lado. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que dentro de lo que es, por ejemplo, pues el campo, ¿no?, de la espiritualidad, muchas veces se obvia, ¿no?, el componente historicista de los acontecimientos que vivimos, pero no solo historicista, sino también pues estamos asistiendo a un momento de, digamos, de catarsis o incluso diría de cairológico, en el sentido más profundo de la palabra, como es un momento de crisis, de oportunidad para encauzar nuevas energías o nuevas, como diríamos, nuevas percepciones, nuevas capacidades, ¿no?, de la conciencia humana. Y esto es importante teniendo en cuenta pues que, como digo, entramos en esta era de Acuario en relación pues a Plutón, bueno, en fin, distintos indicadores, significadores astrológicos que indican cómo se inicia esta nueva era y que sin duda pues es a la vez es un desafío, es un reto, pero a la vez también es una oportunidad. Bueno, dicho esto, también agradecer a las personas que estáis escuchando en este momento o que lo veáis en diferido, vuestro interés. Sé que en general este no es un tema, digamos, muy popular o muy de interés general, algo que tampoco no es que me preocupe, ya que en coherencia con mi trabajo, pues considero, como decía hace un momento, pues considero que traer al momento presente la relación entre Martín Lutero, el protestantismo y la era de Acuario, pues me parecen de suma, digamos, de suma relación, o sea, de gran relación, y que nos puede ayudar, como decía, pues a entender, a situarnos y a comprender lo que estamos transitando. Sin duda, para mí también decir que, bueno, de alguna forma, cuando hablábamos o cuando pensábamos en la nueva era, en la era de Acuario, algo que se puso muy de moda en los años 60 con la contracultura, recordemos los musicales, por ejemplo, Hair, Jesus Christ Superstar, por ejemplo, o libros, ¿no?, como La conspiración de Acuario de Marilyn Ferguson, entre otros indicadores. Como decía, pues en ese momento se pensaba que la nueva era sería algo liberador, algo totalmente transformador y que a la vez sería positivo, ¿no?, en el sentido de las proclamas de los años 60, como era la cuestión del amor libre, la cuestión de la experimentación con el propio cuerpo. Recordemos también el impulso que tuvo en ese momento pues justamente el feminismo, y que, como digo, pues de alguna forma se especulaba o se teorizaba que esta nueva era sería para ampliar la conciencia humana, pero no solo a nivel personal, sino a nivel también colectivo, transpersonal, y por lo tanto estamos asistiendo, lo podemos ver respecto a los años 60, pero también incluso hoy día, estamos asistiendo a un nuevo humano, a un nuevo ser humano. Esto es algo que, sin entrar ahora tampoco en detalle, pues es algo que se viene diciendo, digamos, desde antaño y no es algo nuevo para nada, pero sí que tiene este componente, ¿no?, en relación pues a grandes cambios o grandes necesidades de cambio en lo general, digamos en lo social, pero a la vez también en lo particular. Y bueno, esta sería un poco, así en resumen, lo que es la denominada nueva era. En una de estas quiero hacer también un directo haciendo un análisis
crítico y riguroso sobre lo que es la nueva era, para también entender desde una perspectiva más amplia y no solo desde la New Age o desde todo lo que es, digamos, el concepto, ¿no?, de nueva era en sentido positivo o positivista, algo también aquí a tener en cuenta, sino también desde una perspectiva, pues como digo, más crítica y a la vez poniendo énfasis pues en aspectos que han dejado mucho que desear, ¿no?, respecto a las proclamas que se hacían. También por otro lado, pues veis esta pantalla que está aquí encendida. Esta pantalla, es donde mostraré las cartas de Martín Lutero y de digamos, la Reforma, algunas cartas que tengo preparadas y que, ahora está encendida aquí, pero no es que la tenga encendida así sin más, sino que el objetivo es mostraros, pues esto, un poco el análisis del contexto en el que vivió Martín Lutero. Luego, por otro lado, también debo confesar algo, que es mi debilidad por Alemania, mi debilidad históricamente, filosóficamente y culturalmente por Alemania en general. Y a la vez, sin duda, pues también mi debilidad por Martín Lutero. Martín Lutero, independientemente de lo que dijera, pues si me parece coherente o no, es decir, acorde con mi sentir, digo, independientemente de esto, para mí Martín Lutero es como el arquetipo del rebelde, el arquetipo de alguien que confronta muy directamente y con la sola palabra, con la sola idea, con ideas solo, confronta el poder. Y no solo lo confronta, sino que lo vence. Algo que me parece, pues como digo, muy, muy de actualidad y muy relevante para poder también situar los acontecimientos que se están planteando y que se están presentando. Como digo, Martín Lutero, con su sola oposición al Papa, de ese momento, a León X, quien lo declaró hereje, pues como digo, pues su sola oposición al Papa ya es en sí un acto de rebelión, un acto, digamos, de heroicidad. Y en sí, pues como digo, ya es un acto de plena soberanía, es decir, de plena autoafirmación respecto a aquello que considera injusto y que considera, por lo tanto, innecesario. ¿Esto por qué? Porque en un momento dado, en el que él está viajando pues a Roma, viajando para asistir, pues para conocer el Vaticano y asistir pues en aquel momento se estaba construyendo la Basílica de San Pedro en Roma y se estaba construyendo gracias a las indulgencias de ese momento. Las indulgencias, recordemos, eran los creyentes, y estamos hablando del siglo XVI, por lo tanto la cristiandad está en pleno apogeo. Y como digo, pues los feligreses compraban, a través de las indulgencias, compraban su perdón. De esta forma se aseguraban que al morir, como rezaba el dogma, pues al morir podrían, digamos, disfrutar, habían comprado una parcela del cielo y de esta forma no iban al infierno, para decirlo así. Es decir, uno podría ser pecador, podría estar pecando constantemente, pero de esta forma, comprando las indulgencias, lo que hacía era salvar su alma. Esto es interesante, es interesante, digamos, teológicamente. Ya sé que hoy día, pues, la mayoría de las personas, pues, pueden considerar que es algo absurdo e innecesario. Pero esta es otra cuestión, en la que ahora no quiero entrar. Es decir, en ese momento, dentro de la que era la cosmovisión de la época, estamos hablando de que a través de las indulgencias, a través del dinero, es decir, de un capitalismo emergente, también se podría denominar así, pues la persona se podía salvar y de esta forma, pues San Pedro, es decir, la Basílica de San Pedro de Roma, se estaba construyendo gracias a las donaciones que se hacían de las indulgencias.
Algo que cuando Lutero llega a Roma, lo estoy diciendo así de forma un poco sincopada, un poco pues a salto de mata, cuando Lutero llega a Roma y se da cuenta de la situación en la que está el Vaticano, recordemos que veníamos de la época de los Médicis, de los Médicis, es decir, de la influencia de Florencia en Roma, por lo tanto, cuando uno de los Médicis es papa, por ejemplo, pues, es decir, estamos hablando de la época del Renacimiento en la que Italia es primera potencia, tanto artística como a nivel comercial, etc. Y estamos hablando también de que el nivel, digamos, de degradación, depravación, etcétera, a la que está teniendo lugar en ese momento en Roma, en el Vaticano, es de proporciones, en fin, ¿no? Proporciones bíblicas, ¿eh? En este caso sí que estaría bien usado el término, ¿no? Y que por lo tanto cuando llega Lutero se da cuenta de que está ante esta depravación y está ante, digamos, nada que ver con lo que promulga o con lo que intenta predicar la Iglesia, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Se encuentra que la Iglesia es un lugar de opulencia, de prostitución, de intrigas, en fin, ¿no? O sea, todo muy mafioso, para decirlo así, ¿no? Y como digo, pues esto a Lutero le impresiona de tal forma, le impresiona a un nivel tan profundo, que le hace replantear toda su fe, sus cimientos, la situación hace que sus cimientos se vean cuestionados y por lo tanto ante esto pues entra en crisis y entra en una profunda digamos duda, una duda ante su creencia, ante su fe, ¿no? Y es aquí donde, digamos, se produce la ruptura respecto con la Iglesia, con el Papa, y se produce, digamos, este cisma tan importante que da origen al protestantismo. Bueno, esto como introducción a Martín Lutero y bueno, es para mí, haciendo un poco ahora de análisis de lo que he dicho, para mí Lutero, como decía, pues representa el hereje, representa el rebelde, el arquetipo de la persona que con una visión clara, dentro de lo que sería incluso el profetismo, dentro de lo que es la tradición cristiana, ¿no? Pues con una visión clara es capaz de hacer derrumbar, demoler los cimientos, las bases, las raíces más profundas de la tradición cristiana y llevar la tradición cristiana a otro nivel, a otra esfera de comprensión más acorde con el momento, con la época. Y por lo tanto, Martín Lutero, aunque debo decir algo que es importante, creo, ya que aquí en España en general y en las zonas de influencia de España, del momento, Martín Lutero no fue bien recibido, o el protestantismo no fue bien recibido, y hubo una oposición férrea. De hecho, pues lo que es la Inquisición, la Santa Inquisición, fue aquí pues en España fue muy activa, y justamente por eso, uno de los motivos fue por ¿no? Porque nos encontramos ante, digamos, un desafío muy grande para la tradición cristiana en España. Y por lo tanto, Lutero no tiene muy buena fama, o no ha tenido muy buena acogida en España en general. Y bueno, es algo que yo creo que es importante de tener en cuenta, ¿no? Ya que, como decía hace un rato, pues no solo el directo en sí, pues, o el tema en sí puede no interesar demasiado, sino que además Martín Lutero tiene mala fama. Con lo cual ya conjuntamos
dos aspectos que juegan a la contra. Pero bueno, dicho esto, ¿por qué hablar de Martín Lutero o de Alemania o del Sacro Imperio Romano-Germánico antes de ser Alemania y posteriormente pues, con el Segundo Reich, con Guillermo, ¿no? Se produce, digamos, lo que es la unificación de los estados y dan la nación alemana. Digo, ¿por qué hablar de Alemania, no? Para mí, Alemania, como muy bien decía, es uno de los... Culturalmente, Alemania es uno de los lugares o ¿cómo decirlo? Una de las tierras, ¿no? Uno de los países hoy día, pero en su momento, pues distintos estados, distintos enfoques también, esto es interesante, ¿no? Distintos enfoques respecto a lo que es la política, lo que es la cultura o lo que es la religión, y que estaban aunados bajo el paraguas justamente del culto, del culto que se produce, el culto que no tiene nada que ver con lo que hoy día entendemos como culto o como cultura, ya que por lo general no es algo que nos vincule, no es algo vinculante con nuestro proceder o con nuestro sentir o con nuestro pensar, pero en aquel momento era algo de suma importancia. Y era de tan suma importancia que en el caso, por ejemplo, como digo, del Sacro Imperio Romano-Germánico, no fue necesaria nunca una unificación de los distintos estados, ya que mantenían lo que era la dieta en aquel momento. La dieta era una asamblea general, era, digamos, para decirlo así muy, muy rápidamente, era de corte asambleario. Por lo tanto, estamos hablando de que no era ni federal ni confederal el sistema político. Y por lo tanto estamos hablando ya en sí de algo muy revolucionario para la época o muy poco ortodoxo, ya que permite que se asocien distintas formas de ver y de entender la realidad bajo el paraguas de lo cultural, de lo cultural. Y esto me parece, pues en sí ya me parece muy interesante y de suma actualidad. Y no solo por este tema me interesa, digamos, Alemania, sino que también tengamos en cuenta la gran cantidad culturalmente, ¿no? De filósofos, de músicos, de escritores, de visionarios, ¿no? Que también ha tenido, místicos, ¿no? De gran relevancia y de gran importancia que ha tenido a lo largo de los siglos, ¿no? Sin duda, solo pues así pensando pues a grosso modo, uno puede empezar a pensar pues en el maestro Eckhart, por ejemplo, en Jacob Bohm, ¿no? El místico Jacob Bohm, o maestro Eckhart también gran místico. Pensemos, por ejemplo, pues en Kant, en Heidegger, en Nietzsche, en Thomas Mann, en Beethoven, en Richard Wagner, por ejemplo, en Novalis, en toda la época del romanticismo, ¿no? Es decir, Goethe, en fin, ¿no? O sea, tenemos una plétora de personajes que marcaron lo que era el destino europeo en su conjunto, y llegamos al punto, al clímax, con la Segunda Guerra Mundial, con el ascenso del nazismo a partir del año 1933 y, digamos, algo que me parece, bueno, también me gustaría hacer un directo analizando la carta del Tercer Reich y de la Segunda Guerra Mundial, que es, bueno, en fin, muy, muy, muy potente. Pues como decía, el proyecto del nazismo es justamente volver a las raíces del Segundo Reich, el Segundo Reich en el siglo XIX, y por lo tanto volver a esa gloria, pretendida gloria del pueblo alemán, de los Volks, para volver a exaltar lo cultural, es decir, lo cultural en sí, ¿no? Y no vendernos o no venderse, digamos, al capitalismo más feroz, más salvaje.
Esto en sí, si nos fijamos, así haciendo un poco de spoiler, esto en sí es digamos, es una trama novelesca de grandes proporciones. Pensemos, ¿por qué digo de grandes proporciones? Porque Alemania, de alguna forma, el destino de Alemania ha configurado el destino europeo. Y lo ha configurado de tal manera que ha llegado digamos, a producir grandes cambios, pero no desde lo tecnológico, que también podríamos hablar de la ciencia vanguardista del siglo pasado, o dentro de la filosofía, la escuela de Frankfurt. Pero bueno, dejando de lado esto, tengamos en cuenta la gran capacidad que ha tenido para ahondar en un pensamiento alternativo, en un pensamiento distinto, en una forma de entender la vida, la cosmovisión, de una forma totalmente pues, distinta a lo habitual. Y sin duda, uno de los términos así importantes y necesarios, ¿no?, para tener muy presentes es el término Abgrund. Es decir, es un término alemán del alemán antiguo que justamente hacia lo que apunta es hacia la profundidad del abismo. Tengamos, como decía, presente pues, el pensamiento de Martin Heidegger, por ejemplo, ¿no?, en Ser y Tiempo, ¿no?, la capacidad que tiene Heidegger de ir hacia lo profundo, desvelando el ser, el ocultamiento del ser, lo va desvelando, ¿no?, y justamente lo puede hacer porque anteriormente a Heidegger hay toda una tradición que está indagando en esto, está buscando, está trabajando, está explorando, ¿no?, otras formas de entender y de estar en el mundo, ¿no?, para decirlo así, ¿no? Pues, como decía, pues Immanuel Kant, por ejemplo, estamos también con Schopenhauer, o anteriormente pues el pensamiento del maestro Eckhart, etcétera, ¿no? Es decir, podríamos ampliar mucho más, ¿no? Por lo tanto, Alemania va por libre, en un sentido de nueva era, acuariana, y por lo tanto va por libre y nos puede enseñar con su trayectoria, nos puede enseñar grandes cosas y de relevancia, de suma importancia para entender nuestro presente. Y es aquí donde quiero hacer hincapié en este directo, ¿no? Bien, espero que me podáis estar siguiendo. Sé que estoy tirando también muchos datos, estoy tirando quizás algunos tecnicismos, pero creo que es importante también poder hablar con rigor, ya que el tema es un tema muy concreto también. Cuando uno habla de Martín Lutero, pues no está hablando, pues no sé, de cualquier otro personaje histórico, ¿no? Estamos hablando, pues, justamente, como decía hace un rato, de un rebelde y alguien que rompe, sutura Europa desde las mismas raíces y haciendo que se configure un nuevo mundo. Bueno, dicho esto, tengamos en cuenta también que la importancia de Lutero justamente estriba en una cuestión. He hablado de las donaciones, de las indulgencias, es decir, lo que he dicho antes, ¿no?, el hecho de que haya unas indulgencias, que se esté dando un dinero para salvar la propia alma, pues no solo estriba en, digamos, que este es el eje sobre el que pivota toda su teología o la reforma protestante, sino que hay algo muy importante en Lutero, que es el hecho de que él habla, justamente adelantándose, pues, como decía, pues, al momento actual que estamos viendo, habla de la gracia, de Dios, de que Dios nos salvó antes de crear el mundo, para decirlo así rápido. Es decir, Dios ya sabe quién se va a salvar. Por lo tanto, llevar a cabo acciones correctas, buenas o malas, dice Lutero, no tiene relevancia, no cambia nada. No cambia nada porque hay una predestinación. Algo que Calvino, Juan Calvino, lo va a llevar incluso pues, unos pasos más allá,
y lo va a situar en un lugar incluso más extremo, ¿no? Es decir, por lo tanto, Lutero, ante lo que confronta es justamente la conciencia individual. ¿Dónde queda la conciencia individual ante Dios, ante la totalidad? Esto es de suma actualidad. Tengamos en cuenta que nosotros estamos hoy día insertos en el mundo posmoderno, habiendo, digamos, visto toda una trayectoria como decía, pues, del pensamiento europeo y en concreto el pensamiento alemán, y por lo tanto, pues, el hecho de que Dios nos salve o no nos salve, o el hecho de que Dios haya predestinado ya quién se salva y quién no, pues puede tener muy poca relevancia. Pero en ese momento, muy poca relevancia aparentemente, pero aparentemente lo pongo entre paréntesis. Pero en ese momento, ¿qué sucede? Que Martín Lutero se está confrontando con su propia individualidad, con su conciencia individual, ante los acontecimientos de su presente. Ante los acontecimientos en los que se da cuenta de que el Vaticano, la Iglesia, está actuando de una forma que no es acorde con lo que predica. Y esto le lleva a confrontar la autoridad papal. Algo, nuevamente, hoy día parece irrisorio, ¿eh? Es decir, uno puede, pues no sé, pues puede escribir en una red social y diciendo que el Papa, pues no sé, es un mafioso, es un criminal o cualquier cosa, ¿no? Pero en ese momento te estabas jugando la vida, o sea, era algo vinculante, era algo realmente profundo, o sea, o te llegaba o no te llegaba. Y para Lutero, pues era algo de vida o muerte, es decir, esa cuestión, a ver, o sea, me estáis diciendo, ¿no? Él se plantea esta cuestión, me estáis diciendo que yo debo llevar a cabo unas buenas acciones para salvar mi alma, para que pueda ir al cielo y no vaya al infierno. Me estáis diciendo que puedo comprar la salvación a través de las indulgencias para que de esta forma pueda poder comprarme un espacio, un nicho, para decirlo así, en el cielo, en el que yo me sienta salvado, ¿no? O Dios me salve, ¿eh? No quiero entrar ahora tampoco en cuestiones teológicas más profundas. Pero cuando acudo a Roma me doy cuenta de que nada de lo que estáis predicando va acorde con el dogma. Por lo tanto, o mejor dicho, con lo que estáis haciendo, o sea, con la vida, ¿no?, que estáis llevando a cabo. Y esto en sí pues hace que haya un choque dentro de sí y que se produzca un cisma, una sutura interna, y que, como decía, pues finalmente se acaba manifestando, se acaba concretando con las 95 tesis famosas de Wittenberg, de la puerta de la iglesia de Wittenberg. Esto es muy revolucionario, es absolutamente revolucionario. Es un solo hombre, yo no digo, dentro del contexto del momento, pues no digo que no hubiese, recordemos el caso de Giordano Bruno, por ejemplo, que fue quemado en la hoguera por difundir la idea hereje, ¿no?, herética, que luego pues se ha podido comprobar que tenía razón, ¿no? La idea herética de que hay infinitos mundos, ¿no?, infinitas posibilidades, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. Entonces, por la época, Martín Lutero, pues de alguna forma vino como a encarnar el arquetipo del rebelde y a desafiar el principio del extra ecclesiam nulla salus, en el que se dice que esta es una de estas frases latinas, que como un aforismo que se va repitiendo a lo largo del tiempo y que dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Esto justamente pues Lutero lo desafía, lo confronta y dice, bueno, ¿hasta qué punto esto es cierto, ¿no? ¿Hasta qué punto yo, que soy monje, soy agustino, era agustiniano, perdón, era un monje agustiniano, y por lo tanto, ¿hasta qué punto pues esto es cierto y yo debo seguir sometiéndome al dogma y a lo que estáis predicando, o hasta qué punto yo debo hacer caso
a mi propia conciencia. En esto, Lutero, os voy a leer los dos pasajes en los que se basa el protestantismo y en el que se basa Martín Lutero para decidir finalmente seguir su propia conciencia. Y es en la carta de los Romanos 16 y 17, digamos en el Romanos 1, 16 y 17, que escribe San Pablo, y que dice así el texto, dice: «Pues no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego». Esto 16, 1.16. Y ahora Romanos 1.17 dice: «Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá». Mas el justo por la fe vivirá es algo que a Lutero le rompe la cabeza, o sea, digamos, le hace un giro la cabeza. Y es en estos dos pasajes que se basa el protestantismo, o sea, que se basa el seguir su propia conciencia, su conciencia individual, la capacidad de poder llevar a cabo, digamos, toda una regeneración, una renovación de su propio pensamiento, de su propia fe, y ir más allá, ser capaz de salirse fuera del dogma, fuera de lo establecido. Por lo tanto, esto, vuelvo a repetir, esto es algo de suma actualidad en el momento en el que estamos, y que por más que pueda parecer, pues no sé, pues no tiene como mucha... no le damos mucha importancia al poder pensar por nosotros mismos de una forma coherente y responsable, pues en ese momento era algo vinculante, de suma peligrosidad, para decirlo así, de sumo riesgo. Incluso, pues bueno, el Papa León X, incluso llegó a excomulgar a Martín Lutero, e incluso pues se realizó una disputa pública. En ese momento era habitual que hubiesen disputas teológicas públicamente, y como digo, pues bueno, en ese momento pues podrían haber, digamos, juzgado a Martín Lutero y lo podrían haber quemado en la hoguera tranquilamente, ¿no? Algo que no sucedió, e incluso Martín Lutero fue más allá y llamó al Papa el Papa Anticristo. Es decir, estamos hablando pues, de un desafío en toda regla. Sin más, ahora no quiero adentrarme más con la figura de Martín Lutero. Esta es la primera parte de dos partes. En el segundo directo que realizaré, analizaré con más detalle la carta de Martín Lutero, pero ahora sí que quiero señalar lo que es la carta del Sacro Imperio Romano Germánico, de cuando se funda, y también la carta del protestantismo y de Martín Lutero, como así en comparativa, ¿vale? Por lo que tengo aquí la pantalla, ahora sí que voy a cambiar la perspectiva, espero que se vea bien. He hecho la prueba antes y en principio estaba todo correcto. Okay. Bueno, esta es la carta de Martín Lutero. En un momento que voy situando un poco aquí. Vale, sí, en principio así es como se tiene que ver, ¿vale? Vamos primero con... Bueno, voy a hacer unas generalidades, es decir, la explicación se basa pues en unas generalidades de las cartas astrológicas, para que podamos entender el destino del pueblo alemán, y de esta forma también entender pues el momento actual, como he dicho previamente. Bueno, aquí tenemos la carta del Tercer Reich, aquí la Revolución Francesa. Vamos primero con... a ver si... la Reforma aquí. Vale, vamos primero con la
carta del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta carta es una carta del año 962, del 2 de febrero, que es el momento en el que Otón I llega al poder y se inicia lo que se ha denominado posteriormente como Sacro Imperio Romano Germánico. Es una carta, es algo importante esto. Las cartas que estamos analizando hoy son cartas que se basan en el calendario juliano, no en el calendario gregoriano como es el nuestro. Esto es algo importante porque hay un decalaje de 10 días cuando Gregorio XIII en el 1582 hace el cambio de un calendario a otro. Pero bueno, esto lo digo como apunte para las personas que tengáis interés más en el análisis de la fecha, astrológicamente y tal. Bueno, aquí algo interesante que podemos observar. El Sacro Imperio Romano Germánico duró desde el 962 hasta el 1806. Por lo tanto, duró pues casi 900 años. Y por lo tanto, pues esta carta es una carta que ¿cómo decir? Pues que tuvo una gran durabilidad, para decirlo así, una gran duración, ¿no? A lo largo de los siglos. Lo que podemos observar es que el Sol está en Acuario. Luego, evidentemente no tengo la hora. La hora es una hora así general, son las 12, he puesto las 12 del mediodía. Pero lo que nos interesa aquí es la configuración de los planetas y la configuración también en relación a las otras dos cartas que he preparado. Bien, como digo, pues tenemos por un lado que el Sol está aquí en Acuario, ¿vale? En conjunción con Saturno, con Mercurio y con Venus. Hay un stellium largo, no es un stellium de cercanos, sino que es como digo, de conjunciones largas. Esto nos indica que en sí la fundación del Sacro Imperio Romano Germánico viene determinado por Acuario, es decir, es una configuración en la que se inicia una nueva forma de ver o de entender la realidad, con esta conjunción entre Saturno y el Sol, y que sin duda es una forma de ver y entender la realidad de forma alternativa, de forma diferente, diferenciándose. Ya he hablado en el previo, he hablado de cómo Alemania ha sido un pueblo o una nación que se ha caracterizado justamente por ir por libre. Y esto es algo que me llamó muchísimo la atención, esta configuración. Por otro lado, la Luna la tenemos aquí en Sagitario, también dando lugar a la relación con el pueblo de forma también muy libre, muy expansiva, muy abierta, y a la vez también filosófica, dando también este tinte de sentido, de orientación vital que ha tenido Alemania, como decía, en Europa. O sea que por lo tanto tenemos aquí ya una configuración muy interesante y muy acorde con el destino del pueblo alemán. Por otro lado, también encontraríamos este sextil entre la Luna y esta conjunción, esta triple conjunción más exacta entre Saturno, Mercurio y Venus, de Acuario a Sagitario, con lo cual pues vuelve a reforzar el principio de libertad, de fraternidad también y de cohesión entre el pueblo alemán y su forma de pensar, sus pensamientos, ¿no? Que ha ido desarrollando a lo largo de los siglos. Y ya para finalizar esta primera carta, decir que tenemos a Quirón, tenemos a Plutón, Quirón en Cáncer y Plutón en Leo, que no están
están en conjunción, es una conjunción larga, pero no están, digamos, ni en el mismo signo, por un lado, ni tampoco están en una orbe más pequeña en cuanto a la conjunción. Pero igualmente en sí ya es muy potente, ¿no? Es decir, que estamos hablando de dos transpersonales, como es Plutón y como es Quirón, y estamos hablando de que el valor, es decir, el poder, ¿no? La capacidad de conectar con este Plutón en Leo, con la fuerza de individuarse, de sentirse único, desde el poder, y a la vez también la necesidad de sanar el pertenecer, el sentir que pertenezco, que estoy siendo bien recibido o que soy capaz, ¿no?, de poder sustentar, ¿no?, también emocionalmente mi sentir, ¿no? Es decir, de alguna forma esto es interesante en cuanto a la carta del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto es interesante porque es lo que dará también pie a, por ejemplo, a las proclamas que hace Adolf Hitler, justamente en cuanto habla del Lebensraum, por ejemplo, o del Lebensborn, es decir, la necesidad de espacio vital, y de la necesidad también de dar origen a una nueva raza. Pues esto vendría también precedido por la carta fundacional del Sacro Imperio Romano Germánico. Bien, si seguimos ahora con la Reforma Protestante, viendo algunas características respecto a la carta fundacional, ya que recordemos que Martín Lutero, esto no lo he dicho antes, Martín Lutero nació el 10 de noviembre del 1483, es decir, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Por lo tanto, estamos todavía hablando de que esta carta, que se inicia en el 962, todavía tiene validez durante la vida de Martín Lutero. Martín Lutero, bueno, vamos a mirar primero vamos a cambiar. Miramos primero la carta de Martín Lutero y luego hablaremos un poco de la carta de la Reforma Protestante. Estas dos cartas el próximo día las veremos con mucho más detalle, hoy solo estoy mencionándolas así más de pasada. Martín Lutero nace, como he dicho, el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Y para empezar tenemos que hay una gran actividad en el hemisferio inferior, hay una gran actividad de planetas, con lo cual ya nos da un indicio de la inquietud, de las inquietudes y por dónde desarrollará sus inquietudes vitales Martín Lutero, que es justamente en el área inferior, en el área de las raíces, de los ancestros, de todo lo que tiene relación con el pueblo, justamente con la conexión con lo más inconsciente, del inconsciente colectivo, ¿no? Tenemos, por lo tanto, el Sol en Escorpio, luego miramos la Luna, que está en Aries, y en la casa 8, esto es algo también muy interesante que el próximo día también analizaré con más detalle, y luego tenemos el ascendente en Leo. Por lo tanto, ya tenemos aquí una configuración de gran potencia. Tengamos en cuenta que son dos signos de los tres, digamos, cuando analizamos una carta, la analizamos desde la base, que es la personalidad, que son los pilares de la personalidad, mejor dicho, y que en este caso, pues el Sol está en Escorpio, la Luna en Aries y el ascendente en Leo, y por lo tanto dos de los tres pilares son signos fijos, como es justamente Leo y como es Escorpio. Y por otro lado tenemos un signo cardinal, como es la Luna en Aries. Por lo tanto son signos muy potentes, de mucha actividad, de mucho poder, y por lo tanto esta configuración, si vemos también aquí, pues hay un gran stellium en la zona baja de la carta. Hay un gran stellium entre el Sol, Venus, Saturno, Marte, Júpiter
y el nodo sur, que está en conjunción exacta con Júpiter, es, como digo, un gran stellium. Y por otro lado tenemos otro stellium en Sagitario, entre Mercurio, Neptuno y Urano. Y todo esto digamos, en confrontación, para decirlo así, en oposición con el medio cielo. Estoy utilizando casas iguales, por si a alguien le interesa, que lo sepa. Como digo, pues en oposición con medio cielo, con el nodo norte, la luna y Quirón. Por lo tanto, aquí ya encontramos también una ambivalencia respecto a su destino, que, como analizaré pues, el próximo día, pues ya nos dará unos indicadores para entender cómo se lleva a cabo la reforma protestante, bajo qué parámetros. Y finalmente la carta de la reforma protestante, fecha en que dice la tradición que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de Wittenberg, y es el 31 de octubre de 1517. Aquí tenemos, por lo tanto, aquí tenemos por un lado el Sol en Escorpio, por otro lado la Luna en Géminis y por otro lado el ascendente en Sagitario. Es decir, estos indicadores son indicadores de libertad, es decir, de necesidad de ampliar el sentido del pensamiento, el sentido de la cosmovisión del momento. Porque tengamos en cuenta también que está Neptuno en Acuario, con lo cual es indicador de un nuevo ideal, una necesidad de abrir el horizonte en cuanto a idealización, en cuanto a ideales, abrir el horizonte para ir más allá, y justamente haciendo una confrontación directa con el poder, ya que tenemos Marte y el Sol en oposición con Urano en Tauro. Bueno, yo creo que hasta aquí el directo de lo que quería comentar, y espero que haya sido ahora me ha entrado la tos. Espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos el próximo día. ¡Chao!